Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas, heladas, pero se ve el sol. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 7 de junio de 2016, el programa es en el número 1246. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Mi estado de salud es excelente. Estamos en el libro de Raymond Moody, Vida después de la vida. Hoy vamos a hablar del fenómeno de la muerte. ¡Wow! A propósito, ¿qué es la muerte? La humanidad ha venido haciéndose esta pregunta desde el principio de los tiempos. En los últimos años ha tenido es decir, ¿qué es la muerte? Parece como tonto preguntar, pero porque la vemos todos los días, pero ¿qué es? En los últimos años he tenido la oportunidad de plantearla ante gran número de auditorios, desde mis alumnos de psicología, filosofía y sociología, hasta los que me han escuchado en organizaciones religiosas, en mis debates en la televisión, o los que le han hecho en clubes cívicos y en las sociedades profesionales de médicos. Un tipo muy ocupado, el señor Raymond Moody, muy ocupadito. Por la experiencia que he obtenido en estos años de exposición, puedo decir que el tema excita poderosos sentimientos en individuos emocionalmente diferentes y de muchas clases sociales. Somos muchos. A pesar del interés, sigue siendo cierto que a muchos de nosotros nos es muy difícil hablar de la muerte, y ello principalmente por dos razones. Una de ellas es de carácter psicológico y cultural. El tema es tabú. Tenemos la sensación, quizás solo subconscientemente, de que cualquier forma de contacto con la muerte, por muy indirecta que sea, nos enfrenta con la perspectiva de la nuestra. La hace más cercana y real. Por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes de medicina, yo incluido, han descubierto que incluso el encuentro remoto con ella que se produce en la primera visita a los laboratorios anatómicos, nada más entrar en una facultad de medicina, provoca fuertes sentimientos de inquietud. En mi caso, la razón de esa respuesta me parece ahora obvia. Con la perspectiva de los años pasados, me doy cuenta de que no me sentía implicado con la persona cuyos restos estaba viendo, aunque también había algo de eso. Lo que vi sobre la mesa fue el símbolo de mi propia mortalidad. En cierta manera, quizás solo preconscientemente, por mi mente debió cruzar este pensamiento. A mí también me ocurrirá. En los primeros días de diciembre estuve en coma 6 días. Hace 8 días, 10, me dijeron toda clase de cosas con lo que me iba a pasar porque mi corazón tenía una arritmia. Y me dijeron de todo. En la noche me quedé conmigo mismo y estuve pensando pensamientos. Asimismo, hablar de la muerte puede considerarse a nivel psicológico como otra forma de aproximación indirecta. Sin duda, mucha gente siente que hablar de ella equivale a evocarla mentalmente, a acercarla de tal forma que haya que enfrentarse a la inevitabilidad del propio fallecimiento. Por tanto, para ahorrarnos el trauma psicológico, decidimos evitar el tema siempre que nos sea posible. Yo estaba listo, estuve listo, sí, y confiado. La segunda razón de la dificultad de discutir la muerte es más complicada y se relaciona con la naturaleza del lenguaje. En su mayor parte, las palabras del lenguaje humano aluden a las cosas que hemos experimentado con nuestros sentidos físicos. Sin embargo, la muerte es algo que recae más allá de la experiencia consciente de la gran mayoría de nosotros, pues nunca hemos pasado por ella.
yo disiento del Señor. Hemos pasado, yo diría, cientos de veces. Si hemos de hablar de ese tema, tendremos que evitar los tabúes sociales y los dilemas lingüísticos profundamente arraigados derivados de nuestra inexperiencia. Lo que a menudo terminamos haciendo es utilizando analogías eufemísticas, compararla con cosas más agradables de nuestra experiencia, con cosas que nos son familiares. Quizás la analogía más común sea la comparación entre muerte y sueño. Morir, nos decimos, es como dormirse. Esta figura del lenguaje es muy común en el pensamiento y el lenguaje de cada día, así como en la literatura de muchas culturas y épocas. Incluso era corriente en la Grecia antigua. En la Ilíada, por ejemplo, Homero llama al sueño hermano de la muerte, y Platón, en su diálogo Apología, pone las siguientes palabras en boca de Sócrates, su maestro que acaba de ser sentenciado a muerte por un juramento ateniense. La cicuta. Si la muerte es solo dormirse sin sueños, debe ser un maravilloso premio. Imagino que si a alguien se le dijese que escogiera la noche en que durmió tan profundamente que ni siquiera soñó, y la comparase con el resto de noches y días de su vida, y que dijese entonces, tras la debida consideración, cuántos días y noches más felices había tenido, creo que cualquiera se daría cuenta de que esas noches y días son fáciles de contar en comparación con el resto. Si la muerte es así, la considero ventajosa, pues todo el tiempo, si la miramos de esa forma, puede tomarse como una sola noche. La misma analogía encierra nuestro lenguaje contemporáneo. Consideremos la frase hacer dormir. Cuando se lleva un perro al veterinario para que lo haga dormir, que le haga la eutanasia, nos referimos a algo muy distinto a cuando decimos lo mismo a un anestesiólogo con respecto a un familiar. Otros prefieren una analogía diferente, aunque relacionada. El morir, dicen, es como olvidar. Al morir se olvidan todas las aflicciones, se borran todos los recuerdos dolorosos. Por antiguas y extendidas que sean ambas analogías, la del sueño y la del olvido son totalmente inadecuadas para confortarnos. Son maneras diferentes de hacer la misma aserción. Aunque lo digan de forma más aceptable, en ambas está implícita la idea de que la muerte es la aniquilación para siempre de la experiencia consciente. Entonces, la muerte no tiene ninguno de los rasgos agradables del sueño y del olvido. Dormir es una experiencia positiva y agradable porque va seguida del despertar. Una noche de sueño profundo permite que las horas que siguen sean más agradables y productivas. Sin la condición de despertar, no existirían los beneficios del sueño. De igual modo, la aniquilación de toda experiencia consciente no implica solo la desaparición de los recuerdos desagradecidos, sino también los de los felices. En consecuencia, ninguna analogía nos proporciona realmente alivio o esperanza frente a la muerte. Hay otro punto de vista que rechaza la noción de que la muerte sea la aniquilación de la conciencia. Según esta tradición, posiblemente más antigua, algún aspecto del ser humano sobrevive cuando el cuerpo físico deja de funcionar y acaba por destruirse. Este aspecto ha recibido muchas denominaciones, como psique, alma, mente, espíritu, ser, conciencia. Con uno u otro nombre, la noción del paso a otra esfera de existencia tras la muerte física es una de las más venerables de las creencias humanas. En Turquía existe un cementerio que fue bautizado por los hombres del Neandertal hace 100.000 años. Neandertal. Sus restos fosilizados han permitido a los arqueólogos descubrir que aquellos hombres primitivos enterraban a sus muertos en féretros de flores, lo que nos indica que quizás consideraron la muerte como ocasión de celebración, como transición del muerto de este mundo a otro. Las tumbas de hombres primitivos que encontramos en todo el mundo sirven de evidencia de la creencia de la supervivencia de la muerte corporal. En resumen, nos enfrentamos con dos respuestas opuestas a nuestra pregunta sobre la naturaleza de la muerte, ambas originadas en tiempos antiguos y ambas ampliamente sostenidas hoy en día. Unos dicen que la muerte es la aniquilación de la conciencia, otros con igual seguridad que es el paso del alma
o mente a otra dimensión de la realidad. En el resto del libro no deseo rechazar ninguna de las respuestas, solo pretendo informar de los resultados de una investigación que he acometido personalmente. En los últimos años me he encontrado con gran número de personas que han pasado por lo que llamaremos experiencias cercanas a la muerte. Las he conocido de diversas formas. Al principio fue por coincidencia, en 1965, cuando era estudiante de filosofía en la Universidad de Virginia, conocí a un profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Desde el primer momento quedé sorprendido por su amabilidad y cordialidad, pero la sorpresa fue mayor cuando posteriormente me enteré de que había estado muerto en 2 ocasiones con 10 minutos de intervalo, y que hizo un fantástico relato de lo que le ocurrió en aquel estado. Más tarde lo oí relatar su historia a un pequeño grupo de estudiantes interesados. Quedé muy impresionado, pero como carecía de capacidad para juzgar tales experiencias, me limité a archivarla tanto en mi mente como en una cinta en la que había grabado la charla. Unos años después, tras haber recibido el doctorado en filosofía, era profesor en una universidad del este de Carolina del Norte. En uno de los cursos, mis alumnos leían el Fedón de Platón, obra en la que la inmortalidad es una de las materias discutidas. En las clases había enfatizado las otras doctrinas presentadas por Platón en el libro, pasando por alto la discusión de la vida posterior a la muerte. Un día, al acabar la clase, un estudiante me detuvo para hablar conmigo. Me preguntó si podíamos discutir el tema de la inmortalidad. Le interesaba porque su abuela había muerto durante una operación y le contó una sorprendente experiencia. Le pedí que me hablara de ella y, para mi sorpresa, me relató casi la misma serie de acontecimientos que había oído al profesor de psiquiatría unos años antes. A partir de este momento, mi búsqueda de casos se hizo más activa y comencé a incluir lecturas sobre la supervivencia humana a la muerte biológica en mis cursos de filosofía. Decidí, sin embargo, no incluir en ellos las 2 experiencias que me fueron relatadas, adoptando la prudente actitud de esperar y ver. Pensaba que si esos informes eran muy comunes, llegaría a conocer más de ellos y introducía el tema general de la supervivencia en las discusiones filosóficas. Expresaba una actitud de simpatía ante la cuestión y esperaba. Quedé realmente sorprendido cuando descubrí que, de cada clase de 30 alumnos, uno al menos venía a verme después de la lección y me contaba una experiencia personal acerca de la muerte. Lo que más me llamó la atención desde que se despertó mi interés fue la gran similitud de las historias, a pesar del hecho de haber sido vividas por gente de muy diversos antecedentes religiosos, sociales y culturales. En 1972 me matriculé en una facultad de medicina y conocía ya varias experiencias de ese tipo. Comencé a hablar del estudio informal que estaba haciendo a alguno de los médicos que conocí. Finalmente, un amigo me habló de dar una charla en una sociedad médica y otras conferencias públicas le siguieron. De nuevo se repitió el hecho de que tras cada charla alguien venía a contarme una experiencia personal. Cuando fui más conocido por mi interés en el alma, los doctores comenzaron a ponerme en contacto con personas a las que habían resucitado y que contaban experiencias inusuales. También he recibido muchos informes por correspondencia tras la aparición en los periódicos de artículos sobre mis estudios. En estos momentos conozco unos 150 casos de este fenómeno. Las experiencias que he estudiado pertenecen a 3 categorías. La primera, experiencias de personas que han resucitado después de que sus médicos los consideraron clínicamente muertas. 2. Experiencias de personas que en el curso de accidentes o enfermedades graves han estado muy cerca de la muerte física. 3. Experiencias de personas que al morir hablaban con otras personas que se encontraban presentes. Posteriormente, estas últimas me informaron del contenido de la experiencia de la muerte. La gran cantidad de material que puede obtenerse de 150 casos me ha obligado obviamente a una selección. Por ejemplo, aunque he encontrado informes del tipo tercero que complementaban realmente los de los otros 2 tipos, he dejado de considerarlos por 2 motivos. En primer lugar, me permite reducir el número de casos estudiados, con lo que resultan más manejables, y en segundo lugar, los limita dentro de lo posible a informes de primera mano.
De esta forma he podido entrevistar con gran detalle a unas 50 personas y soy capaz de informar de sus experiencias. De los casos elegidos, los del tipo primero, en los que se produce realmente la aparente muerte clínica, son más dramáticos que los del segundo, en los que solo hay encuentro cercano con la muerte. Siempre que he dado conferencias sobre el fenómeno, los episodios de los muertos han atraído casi todo el interés. He leído algunas críticas en la prensa en las que me sugerían que solo debería tratar de ellos. Al seleccionar los casos que quería presentar en este libro, he evitado, sin embargo, la tentación de explayarme tan solo en los casos del primer tipo, pues obviamente los del segundo no son diferentes, sino que más bien forman continuidad con ellos. Además, aunque las experiencias cercanas a la muerte son muy similares, las personas que las describen y las circunstancias que las rodean varían mucho. En consecuencia, he tratado de dar una muestra de las experiencias que reflejan adecuadamente esa variación. Teniendo en cuenta todo ello, pasaremos a considerar lo que puede ocurrir por lo que he podido descubrir en la experiencia de la muerte. Raymond Moody, Vida después de la vida. Pidan las memorias, se las mando a un clic. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana miércoles, la experiencia de la muerte. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desfallecimiento, de tristeza, de miedo, de celos, de rabia, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvídalo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañana.